momento de más diversión, más música, más comedia. De más, ¡qué rico! No te pierdas el gran regreso del señor de la televisión yucateca, Sergio Carrillo, junto a todo su elenco completamente en vivo. Asiste al estudio o míralo por televisión, todos los viernes a las 9 p.m. por Tele Yucatán. ¡Qué rico! Las grandes estrellas de la época de oro del cine nacional vuelven a brillar en nuestra pantalla. Disfruta lo mejor del cine mexicano los lunes, los miércoles y los viernes a las 10:30 de la mañana por Tele Yucatán. ¿Gasta más de lo que gana? ¿Su dinero en la bolsa no le rinde? ¿Aparenta más edad de la que tiene? ¿Padece de dolencias extrañas en su cuerpo físico? Si usted se identifica con estos síntomas, es hora de llamar al maestro Abraham. Throw myself up in an effort to make it clear to who every once in a while when you shatter standing in the large of the church where people say, oh my God, that's that she stood me up. No point in us remaining, we might as well go as I did on my own, alone again, naturally. To think that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to who wouldn't do the role I was about to play. But as if it knocked me down, reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God and His mercy, oh, if He really does exist, why did He desert me in my hour of need? I'm truly and indeed alone again, naturally. It seems to me that there are more hearts broken in the world that can be mended, left unattended. What do we do? What do we do? Looking back over the years and whatever else that appears, I remember I cried when my father died, never wishing to hide the tears. And at 65 years old, my mother caressed her soul. Couldn't understand why the only man she had ever loved had been taken, leaving her to start with a heart so badly broken. Despite encouragement from me, no words were ever spoken, and then we passed away. I cried and I cried all day, alone again, naturally, alone again, naturally. Tocando muchísimo con un montón de proyectos y de pronto
paramos en seco. ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue a ti? ¿Y cómo nos sigue yendo, no? Sé que ustedes están ya activos, tocando, algunos lugares reactivaron actividades. Ojalá sigan todos con sana distancia y con los cuidados, porque no se ha acabado la pandemia. ¿Cómo te fue a ti en todo este proceso, Abraham? Bueno, pues sí, de entrada fue difícil, ¿no? Como encerrarte y dormir temprano y todo, pero después... Ajá, no, pero después sí fue genial, pues me dormía a las 10 de la noche y era genial, de verdad despertaba bien fresco y... Entonces, hubo un momento, la verdad, que el encierro lo disfruté bastante, sí, hasta sentí que era casi necesario. Y también, no sé, supongo que un montón de músicos también no tenemos ni chance ya, ni de descansar, ¿no? O sea, de repente ya me duele aquí, me duele por acá. Y como que este break obligado hizo también como que hasta las manos descansaron un poquito y todo. O sea, yo siento que hasta cierto punto cayó bien. Tuvo ventaja. Ajá, sí, en serio sí. ¿Y cómo esperan que esto se reactive? Hay mucha expectativa, ¿no? Estamos viendo que en otros países del mundo, por ejemplo en Nueva Zelanda, ya se hizo un concierto de 50,000 personas, porque ahí ya erradicaron el bicho. Aquí falta un buen tramo, pero vemos que poco a poco las actividades se vuelven a abrir. ¿Cómo ven que va a ser la situación? Porque todos sabemos que no va a ser exactamente igual como lo fue antes de que empezara la pandemia. ¿Cómo se imaginan la escena musical o cómo quisieran que fuera? Pues yo creo que para empezar necesitaríamos cooperar todos, ¿no? O sea, necesitamos desde que comenzó esto. Yo creo que está perfecto por muchos motivos que los músicos y los demás, todos los demás sabemos, ¿no? Conocemos. Está perfecto que se reactiven las tocadas, claro. O sea, nosotros, la mayoría de nosotros tenemos mucho tiempo viviendo de eso y pues también a la gente le hace falta salir, escuchar música. A nosotros, más que también por el lado económico, por ejemplo, a mí más bien era como, necesito cantar, Claro. ¿no? Con alguien más, no en mi casa nada más. La regadera, yo sola. Ajá, yo sola ahí como que tocando y como acompañándome pobremente y ya después con ellos, pues obviamente el ánimo regresa. Claro. Pero sí necesitamos como la cooperación de toda la gente. O sea, creo que si somos prudentes y hacemos lo que ya sabemos que tenemos que hacer respecto a las medidas de seguridad como frente al, Todo el protocolo al bicho sanitario, ¿no? y el Ujú. protocolo sanitario, pues creo que puede suceder, ¿no? También la verdad es que ojalá que todo se reactive como sea prudente. Exacto. O sea, no de que ojalá que ya, y el concierto también como en Nueva Zelanda. Creo que primero lo primero, ¿no? O sea, si no tenemos salud, pues no tenemos casi nada. Exactamente. Y bueno, se nos está acabando el tiempo y yo quiero darles las gracias porque ha sido una sesión deliciosa y también me gustaría que gracias. inviten a la gente que nos está viendo y escuchando a que los acompañen en estos pequeños conciertos, a que sigan sus redes sociales. Tania, dinos dónde los encuentran. Sí, claro, nosotros estamos en Instagram como CEU, acento U, CEU Cocktail Band. También en Facebook nos pueden encontrar así y estamos tocando todos los miércoles y los viernes en Cafetal 97 a las 8:30 de la noche. Hay que llegar temprano porque el cupo es limitado. ¿Y hay que hacer reservación? Y es mejor hacer reservación bien. porque casi siempre ahí se acaban los espacios, los lugares. Es una terraza abierta, así que bueno. Es una terraza abierta y hay como un buen espacio entre las mesas. Es un lugar tranquilo, pueden ir niños también, es familiar. Y es temprano justo para que sea como todavía más tranquilo. el Ok, asunto. muy bien. Ahí los esperamos. Pues muchas gracias y gracias a todo el crew de Jalisco TV y nos vemos y nos escuchamos pronto en otra sesión más de Solo Jazz. Buena noche. Para que estas vacaciones sean inolvidables, hagámoslo con seguridad y prevención. Tengamos un verano seguro. Si vas por carretera, revisa frenos y llantas de tu vehículo. Usa el cinturón de seguridad. No manejes cansado. Si vas a ingerir bebidas alcohólicas, no manejes. No utilices el celular.